Buenas tardes, Alonso Zamora Félix. Bienvenido a esta etapa de entrevista dentro del procedimiento de selección y designación al cargo de consejerías electorales. El presente panel se encuentra integrado por el consejero Javier Bielma Sánchez y la consejera Vera Juárez Figueroa, a tus órdenes. Nosotros estaremos formulándote unas preguntas con la finalidad de conocerte, de saber cómo reaccionas ante ciertas situaciones, saber si tu perfil cumple con los requisitos de idoneidad que establece el cargo al que estás aspirando. No necesariamente se trata de saber conocimientos en materia electoral para que estés tranquilo, sino más bien conocer un poco más de tu persona, cómo te desenvuelves y algunas situaciones particulares. La entrevista son 10 minutos. Nos estaremos dividiendo el tiempo el consejero y tu servidora. Y si te interrumpimos en alguna respuesta, no es porque esté mal de alguna forma o para incomodarte, sino más bien porque buscamos acercarnos a la respuesta o para redirigirte la pregunta si observamos que no se comprendió nuestra pregunta. ¿De acuerdo? Bueno, entonces voy a iniciar yo con las preguntas y iniciaría preguntando, a pesar de que leí aquí con mucho cuidado tu carta de razones por las que buscas este cargo, platícanos algunas habilidades, conocimientos técnicos o de tu persona que te hacen pensar que puedes ser un buen perfil para un consejo distrital. Bueno, creo que considerando eso considero también que mi experiencia internacional creo que es una ventaja bastante grande que tengo a mi favor. El hecho de que puedo comunicarme en inglés, en chino mandarín básico, que soy una persona bastante pues, diplomática. Esta experiencia global que tengo me ha permitido entender mejor otras culturas y saber, ¿no?, que la importancia de la diversidad en, en cualquier tipo de sociedad o contexto. Gracias, Alonso. Bueno, en estos contextos diversos en los que te has desenvuelto y con la experiencia que has tenido, platícanos algún trabajo que hayas desarrollado en equipo y que tú hayas podido ser un integrante importante de este equipo. ¿Cómo fue? Si tuvieron éxito. Sí, no sé si cuenta el hecho de que en una de mis experiencias como de los trabajos que he tenido, estuve a cargo como líder. Es una experiencia que no había tenido al principio porque yo pensaba o asociaba el liderazgo con una persona de carácter bastante fuerte, bastante tajante, una persona directa, pero me di cuenta que no es así. Una persona líder tiene que tiene que entender a los demás, saber escuchar y saber conocer las habilidades de otras personas. Entonces, tuve bastante éxito porque me enfoqué en las habilidades y en las aptitudes y actitudes de los integrantes de mi equipo para poder llegar a la meta, ¿no? Entonces, eso me ayudó bastante a que pues pudiéramos tener éxito, ¿no? Con alguna meta en específica que tuve en uno de mis trabajos. Gracias, Alonso. Ahora, platícame, por favor, ¿cuáles son las diferencias que tú adviertes sobre el trabajar como servidor público a trabajar en la iniciativa privada o en una de las asociaciones en las que tú has participado? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. ¿Qué diferencias tú adviertes que existen entre un servidor público, una persona que trabaja en una entidad gubernamental, institución pública, con el trabajo que se hace en la iniciativa privada? ¿Qué características debiera tener una persona para ser servidor público? Pues yo creo que desde mi punto de vista, creo que paciencia, creo que... Te voy a interrumpir un segundo. No te escucho. No sé si el consejero Bielma te escucha. ¿Sí escuchas? Se bajó el volumen. ¿Me escuchaban Sí. bien? A ver, vuelve a hablar, Alonso, y ¿Me escuchan? ahí ya. Ah, ok, Ya. perfecto. Voy Ahora a tratar sí. de subir el tono de voz. Adelante, gracias.
Realmente mi conocimiento es limitado en cuanto a qué diferencias pudieran haber entre un servidor público y privado, pero desde mi experiencia creo que se necesitaría bastante, como en cualquier otro tipo de ambiente, creo que adaptabilidad y paciencia. Creo que esa sería una de las diferencias bastante grandes, ¿no? Que puedo advertir como un servidor público y privado. Gracias, Alonso. Cuéntame, ¿tienes algún vínculo partidista? No, Bien, no tengo ningún. Ujú. gracias. En caso de que fueses designado, ¿qué garantía tiene el Instituto Electoral de que no antepondrás intereses particulares o de grupo ante los intereses del cargo que aspiras? Bueno, creo que sobre todo en mi historial, soy una persona que está a favor de la diversidad, pienso en la importancia de el que el proceso electoral sea transparente y diverso, especialmente como una persona parte de la comunidad LGBT, creo. LGBTQ+, creo que eso también es una garantía porque interpongo o pongo priorizo más que nada la diversidad ante cualquier otro tipo de beneficio que pudiera ser personal, ¿no? Gracias, Alonso. Le voy a dejar el uso de la voz al consejero Bielma. Gracias. ¿Qué tal, Alonso? Buenas tardes, Hola, bienvenido buenas tardes. a esta Gracias. etapa del proceso. Alonso, veo en tu experiencia laboral que eres profesor de inglés. Gracias. Ujú. A mí me gustaría que nos pudieras compartir, justamente a partir de esta experiencia, eh, ¿cómo procesas o llevas a cabo aquellas situaciones en las que pues el alumnado, digamos, no sigue las instrucciones del profesor, donde encuentras a esos alumnos que son, digamos, de un comportamiento difícil? Claro que sí. De hecho, fue bastante diferente porque cuando yo estuve viviendo en Taiwán, estuve ahí en Taiwán, la experiencia es totalmente diferente a como estuve dando clases aquí en México, ¿no? Porque anteriormente no había dado clases aquí en México. Entonces, lo que aprendí más que nada es el choque cultural, el contexto es totalmente diferente y sobre todo saber que cada quien tiene diferentes formas de aprender. Entonces, identificar qué tipo de alumno es, qué tipo de conocimientos tiene y de qué forma poder mm, de qué forma poder avanzar con ese alumno y buscar estrategias y herramientas para que pueda, pues ahora sí que poner más atención en clase, a lo mejor es más visual o es más auditivo, entonces es cuestión de adaptabilidad y de conocer realmente al alumnado. Por eso también tiene mucho que ver cuando estuve trabajando en equipo con mi otro trabajo, es realmente conocer a las personas con las que estás trabajando. Bien. Alonso, a partir justamente de tu disciplina, digamos, de formación profesional, eh, ¿cómo crees que este bagaje que tú tienes puede ser utilizado en un consejo distrital? Bueno, creo que, de nuevo, creo que es mi experiencia, a pesar de mi conocimiento limitado en toda esta materia electoral, creo mucho en el potencial y sobre todo en el potencial que pueda tener. Soy una persona que aprende rápido, se puede ver por los idiomas, se puede ver también por la carrera que he tenido, mis conocimientos también en materia diplomática también, porque estoy estudiando relaciones internacionales. Y sobre todo creo que es eso, creo que tengo mucho que aportar en cuestión de creatividad y de visión global. Gracias, Alonso. Oye, en un consejo distrital, bueno, se toman decisiones de manera colegiada, hay un grupo de personas con visiones distintas o formaciones diferentes, y esto, bueno, implica poder generar consensos. A mí me gustaría que nos pudieras compartir tal vez algún ejemplo similar, si lo tienes así, de alguna situación en la que tú hayas propiciado justamente que habiendo, digamos, un desencuentro en opiniones, hayas podido conciliar justamente y lograr que se solucionara alguna problemática. Uy, pues recuerdo mucho cuando estaba dando clases en Taiwán, no nada más impartía clases de inglés porque daba clases de inglés en Taiwán, no nada más eran taiwaneses, sino también había gente de Corea, gente de China, gente de Filipinas, de diferentes partes del este de Asia. Entonces,
recuerdo mucho que por ahí hubo un conflicto en cuestión de una muletilla en chino que se dice nega. Nega es una muletilla que usan las personas con la lengua materna de China. Y me acuerdo bien que había una persona afroamericana, entonces se ofendió terriblemente porque esa palabra nega sonaba a una palabra bastante fuerte y ofensiva para él, ¿no? Entonces, tuve que yo sentarlos a los dos y explicarles que, pues bueno, no era con cuestión de ofenderlos, sino que venía de una cultura totalmente diferente y pude evitar que escalara a más, porque el racismo allá en Taiwán también es otro tema. Entonces, afortunadamente pude, como dije, sentarlos y explicar también que pues es totalmente diferente y sin ningún afán de ofender ni ningún tipo de cualquier tipo de ese tipo, ¿no? Entonces, me sentí bastante orgulloso de que pude evitar algo que pudo haber escalado mucho más, ¿no? Y al final de cuentas, ponerlos a los dos bajo este contexto, ¿no? De que es eso, es diferentes tipos de idiomas lo que estamos experimentando en el salón. Ok, ya por último, para cerrar, eh, compárteme, ¿cuál consideras tú que sería el mayor reto al que te enfrentarías como consejero distrital en el proceso? En 30 segundos, por favor. Bueno, yo creo que sería efectivamente el hecho de empaparme con toda la información electoral. Creo que ese sería un poco, eh, sería un reto, definitivamente, porque no tengo mucha experiencia. No tengo ninguna experiencia tampoco como abogado. Y también el hecho de que, ah, perdón, es que me estoy poniendo un poquito nervioso, pero creo que también el hecho de que escuchar opiniones diferentes, ¿no? También, cómo llegar ahora. Gracias, Alonso. Será todo de mi parte. Gracias, consejero Bielma. Alonso, con esto hemos concluido la etapa de la entrevista. Muchísimas gracias por tus respuestas, por tu participación y por tu tiempo. Lo que seguiría es que estuvieras muy atento a las notificaciones que se harían en los medios de contacto que nos proporcionaste y también siguiendo las redes del instituto y la página del instituto, que también ahí se estarán publicando avisos y resultados. Muchísimas gracias. Que Gracias tengas a muy buena ustedes. tarde. Igualmente por su tiempo, muchas gracias. Hasta pronto. Bye. 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 Bye.